Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase del curso Auxiliar en Recursos Humanos. Bien, estamos transitando el último módulo de esta capacitación, ¿sí? Donde vimos diferentes cuestiones sobre la legislación vigente, bien, en la clase anterior, y nos restaría ver específicamente los tipos de contratos de trabajo, el periodo de prueba, ¿sí? Los plazos de los contratos y la extinción del contrato de trabajo y las indemnizaciones. Bien, eso vamos a ver en la clase del día de hoy. Bueno, vamos a retomar donde nos quedamos en la clase anterior. Bien, en esta clase vamos a comenzar con los tipos de contrato de trabajo. Les adelanté anteriormente, en la clase anterior, que existen contratos indeterminados y contratos determinados. Bien, dijimos que los determinados son aquellos que tienen una fecha de inicio y una fecha de fin. Y los indeterminados están justamente plasmados aquí en el artículo 80, donde dice que el contrato de trabajo se entenderá por tiempo indeterminado, ¿sí? Salvo que se exprese por escrito lo contrario, o sea que tiene una fecha de fin y una fecha de finalización. Bien, vamos a leer el artículo y después lo explicamos, ¿sí? Entonces, artículo 90. El contrato de trabajo se entenderá como celebrado por tiempo indeterminado, salvo que su término resulte de las siguientes circunstancias. A, que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de duración con inicio y fin. O B, que las modalidades de las tareas o de la actividad razonablemente apreciadas así lo justifiquen, ¿sí? La formación o formalización de contratos por plazo determinado en forma sucesiva, ¿sí? Que exceda las exigencias previstas en el apartado B de este artículo, convierte el contrato en uno por tiempo indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? El punto A dice que, bueno, el contrato es indeterminado, salvo que se exprese lo contrario firmado, donde dice, bueno, no es indeterminado el contrato, es determinado porque empieza a tal fecha y termina a tal fecha. La otra opción para que sea indeterminado, ¿sí? Es que la forma de la relación laboral así lo aplique. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo una persona trabajando con un contrato eventual, ¿sí? El contrato eventual tiene una duración máxima de 6 meses. Si la persona hace 2 años que está trabajando en la empresa, obviamente la modalidad, digamos, se extinguió ese contrato eventual a los 6 meses y automáticamente cuando la legalidad se termina de un contrato, se convierte a un contrato por plazo indeterminado. ¿Bien? O sea, si una empresa, vamos a poner un ejemplo para que lo puedan apreciar gráficamente. Yo entro a una empresa por una consultora, por ejemplo, con un contrato eventual por 6 meses, ¿sí? Trabajo en una empresa, pongámosle que es un supermercado, por ejemplo, trabajo los 6 meses. A los 6 meses y un día, si la empresa no finalizó la relación laboral o no la actualizó o no, o si digamos se manejó con normalidad y continuó esa relación sin actualizar el contrato, para la ley automáticamente ese contrato dejó de existir y la persona es una persona con un contrato por tiempo indeterminado. ¿Qué significa esto? Que la persona, digamos, para que ustedes lo vean gráficamente, está en planta permanente de esa empresa, como un empleado en blanco, ¿sí? Ya como parte oficial de esa empresa. Y la empresa, si no quiere seguir esa relación, tiene que despedir a la persona, pagarle la indemnización correspondiente, pero como una persona, un empleado o empleada de la planta permanente. Bien. Eso quiere decir que el contrato se convierte según la modalidad. ¿Sí? Bien. El artículo 91 sigue sobre este tema y dice
que el contrato por tiempo indeterminado dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar los beneficios que le asignen los regímenes de seguridad social, o sea, hasta que se jubile, ¿sí? Por edad o por año de servicio, ¿bien? Salvo algunas de las otras causales que son el despido y la renuncia, ¿bien? O sea que el contrato por tiempo indeterminado no tiene fecha de fin específica. La fecha de fin es cuando la persona se jubila, o cuando renuncia, o cuando es despedida. Bien, pero no hay una fecha establecida. Bien, la carga de prueba. Esto es muy importante. La carga de prueba, dice el artículo 92, de que el contrato es por tiempo determinado, o sea que es un contrato por un plazo determinado, estará siempre a cargo del empleador. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una persona trabajando hace 2 años con un contrato eventual, como el ejemplo que di anteriormente, ¿quién tiene que probar que es un contrato eventual? ¿El empleado o el empleador? Bueno, la ley dice que el empleador. ¿Cómo lo prueba? No tiene forma de probarlo, porque el contrato eventual dura 6 meses y la persona hace 2 años que está en la empresa. O sea que ya no puede probar esa relación laboral. Entonces ahí ya no es un contrato determinado, sino que es indeterminado. Bien. Y siempre la carga de prueba está de la parte más poderosa, o sea, de la parte del empleador. Bien. El empleado no tiene que probar cuál es el formato de su relación laboral. ¿Sí? Bien. Periodo de prueba. El artículo 92 bis dice que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, bien, excepto lo referido en el artículo 96, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros 3 meses. ¿Sí? O sea que yo entro a una empresa, los primeros 3 meses voy a estar a prueba. ¿Qué quiere decir estar a prueba? Estar a prueba quiere decir que no se puede exigir una indemnización, ¿sí? Durante esos 3 meses. La empresa puede despedirme o yo me puedo ir. Cualquiera de las partes puede romper esa relación laboral sin ningún tipo de obligación, sin ningún tipo de preaviso ni nada por el estilo. Son 3 primeros meses a prueba. Bien, pero 3 meses y un día ya ese contrato, ¿sí?, es por tiempo indeterminado. Efectivamente, se efectiviza la indeterminación del contrato. Bien. O sea, cuando pasamos los 3 meses, al 3 meses y un día, al día siguiente ya somos empleados de planta permanente, para que ustedes me comprendan, de esa empresa. Bien. El contrato de prueba son solamente 3 meses, no se puede hacer de nuevo los otros 3 meses de prueba, ¿sí? Esto es totalmente ilegal, o sea que los 3 meses y un día ya la relación pasa a ser un contrato por tiempo indeterminado. Bien. Bien, contrato a plazo fijo. Es otra modalidad de contrato donde ya es un contrato determinado porque hay un plazo fijo, justamente. Este plazo puede ser de cualquier tiempo, ¿sí? El máximo es 5 años. Bien, 5 años de un contrato, 5 años de diferentes contratos de un año, por ejemplo. Bien, pero hasta no podrá ser mayor a 5 años. Supera ese lapso, digamos, ya la relación es por tiempo indeterminado. Bien. ¿Qué pasa si la empresa quiere finalizar el contrato a plazo fijo antes de que termine? Bueno, el empleador debe notificar el preaviso de la extinción del contrato con un mes, ¿sí?, no menor a un mes ni mayor de 2 meses respecto de la expiración del contrato convenido. Bien. Si es un contrato de un mes, obviamente no se debe preavisar. Bien. Si la patronal, o sea, el empleador, omite el preaviso, no le avisa a la persona, ¿sí?, se entenderá que acepta la conversión del contrato a plazo fijo en un contrato por tiempo indeterminado, salvo acto expreso de renovación de un plazo igual o distinto del previsto originalmente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un contrato a plazo fijo por un año, si ese contrato se vence al año y yo sigo trabajando y no me hicieron otro contrato, el contrato pasa a ser, la relación pasa a ser un contrato por tiempo indeterminado hasta que me jubile, ¿sí? O hasta que me echen o hasta que yo renuncie. Si no me preavisan que se termine el contrato y que no van a renovar, pero me hacen otro contrato de un año, al día siguiente de que se venció ese plazo, ahí puede continuar otro contrato de otro año
con contrato a plazo fijo. Bien. O sea, cualquier desvío de las modalidades del contrato hacen que se convierta a un contrato de plazo indeterminado. ¿Sí? Cualquier irregularidad en la modalidad de los contratos. Bien. Bueno, como yo les decía recién, no existe deber de preavisar si los contratos de plazo fijo tienen una duración menos de un mes. Bien. También, en el caso de la renovación, habrá que justificar cuál es la modalidad de las tareas de actividad, ¿sí? Y en ningún caso esa renovación puede superar, como dijimos al principio, los 5 años. Bien, en la totalidad de contratos, ¿sí? No importa cuántos contratos sean. Toda la suma de esos contratos a plazo fijo no pueden superar los 5 años en total. Bien, cualquier contradicción, dice el artículo, ¿sí? Convertirá automáticamente ese contrato en un contrato por tiempo indeterminado. Bien. Bien, contrato eventual, también muy utilizado en el mundo laboral. El artículo 99 dice, cualquiera sea su determinación, se considera que media un contrato eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador para satisfacer resultados concretos, ¿sí? En relación a servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa. Bien, tengan en cuenta que un contrato eventual es para servicios extraordinarios determinados o exigencias extraordinarias y transitorias. Por ejemplo, contrato a una persona para un comercio, para Navidad, porque es un evento extraordinario donde hay mucho afluente de ventas y demás, y necesito cubrir esa demanda. Eso es un servicio extraordinario. Bien, entonces contrato a una persona por 3 meses. No sé, por ejemplo, no sé, desde octubre hasta diciembre. Bien, para capacitarla y que llegue diciembre ya con la experiencia y demás. Por ejemplo, o de un mes o de 2 meses, bueno, el contrato eventual no tiene tampoco un plazo mínimo. Sí tiene un plazo máximo. El plazo máximo, ¿sí?, es de 3 meses con una extensión máxima de hasta 6. ¿Sí? Pero no más de 6. Bien. ¿Cómo se convierte esto a un contrato por tiempo indeterminado? ¿Sí? Como esa persona pasa de ser algo transitorio a ser algo permanente. Bien. Bueno, si se exceden estos tiempos. Bien. El empleador que pretenda que el contrato invista esta modalidad, dice al final, tendrá a su cargo la prueba de tal aseveración. Bien, siempre la prueba de demostrar que esa persona está por una eventualidad, por un plazo determinado, es del empleador. Bien, plazos máximos, como les decía recién, 6 meses en periodos de un año. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo tener un empleado eventual 6 meses y le hago otro contrato eventual 6 meses más, y otros 6 meses más, y otros 6 meses más, y así toda la vida. No. Dentro de un mismo año, esa persona no puede trabajar de 6 meses como eventual. ¿Sí? Y dentro de los 3 años, no puede haber trabajado más de un año, o sea, más de 2 contratos de 6 meses. Dentro de 3 años. ¿Bien? O sea que una persona trabaja 6 meses y no puede volver a ser empleado eventual hasta que cambie el otro año. ¿Sí? Porque se entiende que si le vuelven a hacer un contrato eventual, ya no hay una cuestión extraordinaria, sino que hay una figura, ¿sí?, para poder tapar esa relación y no poner en blanco, digamos, completamente permanente a esa persona. ¿Sí? Entonces, son 6 meses como máximo. Bien. Hay un apartado que dice conversión a tiempo indeterminado. Si el trabajador continúa prestando servicios, ¿sí?, luego de este periodo, el contrato de trabajo se convierte en uno por tiempo indeterminado hasta que esa persona se jubile, renuncie o la eche. Bien. Bien, en relación a la extinción del contrato de trabajo. ¿Cuándo se termina, digamos, la relación del trabajo? El artículo
habla el 231 de un preaviso. Dice que el contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de las partes sin previo preaviso. Era sí puede ser disuelto, pero bueno, si no preavisa tienen que pagar un costo. No paga costo el empleado, paga costo el empleador, si no avisa. Bien, eso es el famoso preaviso que se incluye en las indemnizaciones. Les recuerdo también que vamos a lanzar próximamente un curso de liquidación de sueldos, por si les interesa todo esto de la liquidación de sueldos, indemnizaciones y demás. Vamos a hacer un curso específico porque, bueno, nos llevaría varias clases y no entran en este curso, pero sí lo vamos a hacer en breve al curso de liquidación de sueldos y jornales. Así que si les interesa, ya estén atentos porque en breve vamos a subirlo también a la página web. Bien. Bueno, cuando el contrato se disuelve entonces por voluntad del empleador, o sea que el empleador quiere echar a una persona, vamos a decirlo en criollo, ¿sí? Deberá avisar con la anticipación siguiente, ¿sí? Bueno, el trabajador dice que tiene 15 días la ley, pero no tiene ningún costo si no avisa, ¿bien? Pero el empleador, o sea, la empresa, debe avisar con 15 días cuando el trabajador se encuentre en un periodo de prueba, ¿sí? O sea que no le va a renovar el periodo de prueba, digamos, o sea que el periodo de prueba son los 3 meses y no vas a continuar trabajando ahí. Dentro de los 15 días tiene que avisarle, ¿bien? Y un mes antes debe avisarle si la persona tiene una antigüedad en el trabajo de hasta 5 años. Bien, si yo tengo, por ejemplo, entré a trabajar, tengo hace 3 años que trabajo, bueno, me tienen que avisar un mes antes que me van a echar. Bien. Si no, eso implica un mes más de sueldo en la indemnización. ¿Sí? Eso es la multa, digamos, si no avisa la empresa. Si dice, hoy es tu último día, mañana ya no vengas, y no me avisaron un mes antes, bueno, en la indemnización me tienen que pagar un mes más de sueldo por ese mes que no me preavisaron. ¿Sí? O 2 meses si tengo más de 5 años de antigüedad. Si trabajé 6 años y me dicen, mañana no venís más, está despedido, ¿sí? Bueno, tienen que sumar a la indemnización total 2 meses más de sueldo por esos 2 meses de preaviso que no avisaron. Por lo general, la empresa no suele preavisar un mes antes porque tiene miedo que el empleado boicotee de alguna manera ese último mes que va a trabajar sabiendo que es su último mes. Bueno, como no confía, desconfía mucho, entonces no utiliza el preaviso, prefiere pagarlo, ¿sí? Y no preavisar. Más allá de que la ley lo dice, bueno, no utiliza ese recurso y prefiere pagar la multa. Bien, cuando el trabajador es despedido con causa, ¿sí? Que el empleado puede decir, bueno, yo despido a esta persona porque adjudica tal causa para el despido. Bien. Bueno, recuerdan que la carga de prueba está en el empleador, ¿sí? El norte del artículo 243 dice, el despido por justa causa dispuestos por el empleador como la denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa hacia el trabajador deberá comunicarse por escrito, o sea, por telegrama, con la expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda, o sea, los motivos por cuál es despedida esa persona con causa, ¿sí? Que justifique esa ruptura de contrato. Bien. Ante la demanda que promoviera la parte interesada, no se admitirá una modificación del causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas. Bien, ¿por qué aclara esto que no se permitirá ninguna modificación de la causa por cual despide? ¿Por qué? Cuando una empresa despide con causa, ¿sí? No aplica la indemnización, ¿sí? No cobra a esa persona la indemnización. Bien, pero la persona despedida puede decir no fue con causa. No hay ninguna causa para el despido, entonces puede apelar judicialmente, ¿sí? Por eso no se permite que luego el empleador cambie el causal de despido. Esto está por escrito y ese es el causal. Si dice esta persona robó, bueno, más allá de decirlo, va a tener que probarlo. Y ahí va a estar la intermediación judicial que va a definir
si esa prueba es suficientemente contundente para despedir con causa. ¿Sí? Si no lo es, va a tener que pagar la indemnización correspondiente y diferentes multas accesorias por daños y perjuicios. ¿Sí? Es muy raro que una empresa despida con justa causa. ¿Sí? Porque si no tiene la suficiente contundencia esa prueba luego para poder sostenerla ante un juicio laboral, son muchos los costos que tiene que pagar por daños y perjuicios. Bien, por lo general, si la empresa tiene alguna causa, digamos, despide sin causa igualmente y paga la indemnización, porque sabe que si no, tiene que luego probar y es bastante, tiene que ser muy contundente, tiene que haber testigos, pruebas, bla, 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 para que sea esa causa justa tomada por el juez. Bien. Bien, el artículo 245 es uno de los más importantes, ¿sí? En relación a la indemnización. Acá se explica cómo se liquida una indemnización. Que esto, bueno, lo vamos a ver después. Ustedes, si quieren seguir capacitando en liquidación de sueldos, vamos a ver esto más en detalle, digamos, cómo se lleva a la práctica, ¿no? Toda la liquidación de una indemnización, que son 9 o 10 rubros que se liquidan, ¿sí? Vacaciones no gozadas, SAC proporcional, integración de medio de despido, preaviso, bueno, un montón de cuestiones que se hacen en una liquidación final. Pero bueno, aquí vamos a ver este artículo, luego en el curso de liquidación de sueldos vamos a profundizar un poco más en toda la liquidación, las fórmulas y demás, de las vacaciones, horas extras, toda la cuestión meramente administrativa en relación a la liquidación de sueldos y jornales. Muy interesante y es una competencia, un conocimiento muy requerido también en las empresas, saber de liquidación de sueldos. ¿Sí? Así que también es interesante, si les gusta, seguir capacitándose, como les dije en la clase anterior, sigan estudiando, sigan aprendiendo, porque cada vez que aprenden tienen más posibilidades y más competencias para llegar a ese puesto que les interesa. Bien, bueno, el artículo 245 nos dice que en los casos de despido dispuesto por el empleador y sin causa, haya avisado o no, deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio. ¿Sí? O sea, si yo trabajé 5 años, son 5 meses de sueldo. ¿Sí? Más los proporcionales de preaviso, del aguinaldo o SAC, tal vez no lo conoce como SAC, pero es el sueldo anual complementario, el SAC, ¿sí? Que es un sueldo anual justamente que complementa a los otros 12 sueldos, que se divide en dos partes. Se paga a mitad de año y a fin de año, ¿sí? Un sueldo dividido en dos. Eso es el SAC o famoso aguinaldo. Bien, volviendo. Indemnización. Se paga un mes de sueldo por cada año de servicio. Trabajé 5 años, se pagan 5 meses de sueldo más todos los rubros que mencioné recién. Bien. Después hay un pequeño aclaración que dice o fracción de 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Si yo trabajé 5 años y un mes, me pagan 5 años. ¿Sí? Pero si la fracción del año que yo trabajé supera los 3 meses, o sea, trabajé, por ejemplo, 5 años y 4 meses, en lugar de 5 años me van a pagar 6 años, 6 meses de sueldo. ¿Sí? O sea que cuando supera los 3 meses del año siguiente o el año en curso, ya se abona por año completo. ¿Bien? Por ejemplo, si nosotros trabajamos un año y 5 meses, ¿sí? Nos van a pagar por 2 años, o sea, 2 meses de sueldo. Si trabajé un año y un mes, no, nos van a pagar solo un mes de sueldo por un año de trabajo. ¿Bien? O sea que la base es esta fracción de 3 meses, para poder calcular el año en curso, sobre todo. Bien, se toma como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año, o si trabajó menos de un año, durante los últimos meses que ha trabajado. Bien, si trabajé 6 meses, durante los últimos 6 meses. El mejor sueldo es el que se toma como base para hacer el cálculo de esta indemnización. Bien, bueno, esto lo vamos a ver más en detalle si ustedes
les interesa la parte de liquidación de sueldos porque ahí vemos todas las fórmulas y demás. Bien. Bueno, y despido indirecto, ya lo expliqué anteriormente, es cuando se vulnera cualquier tipo de derecho en el trabajo. Nosotros podemos intimar a la empresa a que restablezca las condiciones originarias de nuestro contrato de trabajo, ¿sí? Si la empresa no lo hace dentro de las 48 horas, podemos enviar otra carta documento, bien, informando que nos consideramos despedidos por tal y tal cuestión, ¿sí? Esto obviamente tiene que intervenir un abogado para que les pueda redactar la carta documento y demás, bien, pero es un artículo que habilita a la persona a despedirse automáticamente si considera que están vulnerando alguno de sus derechos laborales, bien, y que eso no se restituye, ¿sí? Por ejemplo, si nos contratan por un contrato por 6 horas y trabajamos 8, o empezamos trabajando 6, después nos dicen, bueno, trabajaba 8 por esto, por aquello, porque hay mucha gente, por esto, bla, y empezamos a trabajar 8, ¿sí? Nos tienen que modificar y actualizar el contrato a 8 horas. Si esto no sucede, podemos intimar a la empresa o a que nos devuelva las 6 horas y trabajar 6 horas diarias, o también nos podemos considerar despedidos automáticamente o indirectamente por esta, digamos, desviación de la original del contrato, de la esencial del contrato de trabajo, o por la vulneración de algún derecho, ¿sí? Maltrato, degradación, si nos sacan de un puesto y nos ponen en otro inferior, ¿sí? Todas esas cuestiones pueden ser apeladas, bien, podemos intimar a las empresas para que justamente revean esta situación, ¿sí? Bien. Bueno, la última reflexión, una frase muy interesante que dice, un derecho no es lo que alguien te debe dar, ¿sí? Un derecho es lo que nadie te debe quitar. Bien, esto es importante conocerlo tanto si trabajamos para la empresa, ¿no? Desde el área de recursos humanos, para saber cuáles son los derechos de los trabajadores, y también como de manera individual, ¿sí? Tenemos nuestros derechos laborales que nadie nos puede quitar, ni son un regalo, sino que es un derecho. Bien, esto es muy interesante, tener una perspectiva del derecho como inalienable. Bien, bueno, hasta aquí finalizaríamos los contenidos de la formación, ¿sí? Los 5 módulos. Bien, en el próximo video, en la próxima clase, vamos a charlar sobre las condiciones para poder aprobar la capacitación. Bien, de cómo van a realizar el trabajo final y cómo lo van a entregar para poder acceder a su certificado. Bien, bueno, recuerden dejar su comentario, su nombre y apellido, dudas, preguntas, ¿sí? O cualquier comentario que le haya interesado sobre esta clase. Bien, bueno, nos encontramos en el próximo video para trabajar sobre la forma en que van a acceder justamente a su certificado y cómo realizar el trabajo práctico final. Les dejo un saludo y nos encontramos en la próxima clase.